1913, en una pequeña ciudad en Japón, con el fin de resolver los problemas ambientales causados por la explotación de las minas de cobre y apoyar el crecimiento de la producción agrícola local, nace Sumitomo Chemical. Hoy, luego de más de 100 años de desarrollo continuo, mantiene estos principios vivos como el primer día. Con más de 180 subsidiarias a nivel mundial y presencia en los 5 continentes, sigue trabajando día a día con el fin de promover el bienestar, ofreciendo soluciones sostenibles para la producción de alimentos y la salud de la sociedad. Con desarrollos en las áreas de salud, protección de cultivos, petroquímica, plásticos, energía y materiales funcionales, productos farmacéuticos y productos químicos relacionados a Technology Information. La tradición, la innovación y la sustentabilidad hacen de Sumitomo Chemical la cuarta empresa en innovación y patentes de agroquímicos a nivel mundial. En el mercado agrícola, con el más robusto portfolio de todo el mercado, tanto para cultivos extensivos como intensivos, es una empresa híbrida que combina innovación tradicional con innovación biológica, que ofrece soluciones en todo momento, previo a la siembra hasta después de la cosecha. Con el objetivo de ser una de las 5 compañías más importantes de la región, Sumitomo Chemical llega para posicionarse como una de las compañías líderes en diferentes segmentos de la agroindustria nacional. Con más de 50 productos en el mercado y desarrollo de nuevas moléculas, tiene los mismos objetivos que al nacer: lograr mayor productividad de los cultivos y cuidar el medio ambiente. Porque las tradiciones se escriben día a día y duran para siempre. Sumitomo Chemical. Nuestra tradición sos vos. A un paso de las PASO y después que, ¿sabes con quién lo vamos a hacer? Con Carlos Pañi, estuvo 3 semanas en Estados Unidos, seguramente allá abrió muchísimo la bocha para ver qué está pasando, ¿no? Y por otro lado, supongo que cuando llegó se debe haber encontrado con todo esto, bueno, un desafío para él como buen analista político. Maestro, un gusto verte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, impecable. Che, tengo una pregunta ahí, Jorge González Montaner, que es el expositor acá clave, se la pasó diciéndome, dice, no, para mí él estudió en el Nacional Buenos Aires y éramos compañeros. Pero vos estudiaste en el Nacional Buenos Aires, para mí vos venís de Mar del Plata. No, yo estudié en La Plata, Ah, en La Plata, claro. Y después hiciste tu carrera de historia creo que en Mar del Plata, ¿no? en Mar del Plata. Exacto, bien. Sí, porque terminé el secundario en Mar del Plata Bien, después. bien, entonces ya le saco las dudas, además le digo, mirá, me parece que es más joven, vos te salvaste de la colimba, viste que hubo No, ahí una seguro que no. transición y vos no, vos seguro que si te la salvaste no fue por haber entrado en esas clases, en esos 2 años. Maestro, bueno, si te parece bien, ¿no? Sobre esta propuesta que se hacen un poquito los productores CREA, ¿no? Nos hacemos todo, a un paso de las paso y después qué, si vos querés, arrancamos con un pensamiento tuyo y después empezamos a pelotear preguntas. Bueno, perfecto. Primero, muchas gracias por la invitación. Voy a hacer una presentación más bien general, tratando de plantear algunas ideas para que podamos pensar sobre cuál es el juego en general, qué es lo que se juega en esta elección y cuáles son los factores que intervienen en ella. Primero, lo primero que debo señalar es algo que todos conocemos, sobre lo que hemos estado hablando durante todos estos meses, que es la naturaleza misteriosa de esta crisis de la pandemia, donde si ustedes miran el mapa en el mundo, no se sabe muy bien hacia dónde va esto todavía. Cuánta gente va a estar vacunada, cuándo se recupera definitivamente la economía, inclusive en los países centrales. En la Argentina, como sabemos, estos problemas están agudizados porque la crisis nos encuentra dentro de otra crisis que se inició en abril del 18. Es decir, nosotros estamos en una situación de anormalidad desde hace ya más de 3 años. Con lo cual, el problema del colapso productivo que significa la pandemia y la cuarentena ligada a la pandemia, en la Argentina tiene peculiaridades que no tiene en otros lugares, porque cuando se produce una contracción productiva como esta, y hay que sacar a la economía de la crisis, de la caída de actividad,
lo que los manuales recomiendan es gastar más y expandir más la moneda. En todo caso, más gasto público y más emisión monetaria, que son dos palancas que nosotros no podemos utilizar porque ya las hemos utilizado. Entonces, acá hay una pregunta que yo creo que es la pregunta central, que es ¿cómo se hace cuando tengo, por un lado, una crisis productiva y por otro lado, un desbarajuste fiscal y monetario que me impide usar al Estado como motor para salir? Y la pregunta que vemos, esta pregunta, la respuesta que nos da la clase política, mi impresión es, no sé. Esa parece ser la respuesta. Una respuesta muy difícil de pensar. Y esta es una de las razones, a mi juicio, por las cuales la campaña está tan vacía de contenido. Es una campaña de una enorme superficialidad, como pocas veces se vio. Y creo que es porque es muy difícil contestar la pregunta que habría que contestar. Ahora, esta crisis que arranca en abril del 18, a su vez está inscripta en 10 años de estancamiento. Esos 10 años de estancamiento ya nos remonta. Cuando digo 10 años de estancamiento, ¿qué quiero decir? Quiero decir, por ejemplo, que si me pongo, miro para atrás un día antes de la pandemia, en los 8 años anteriores, la economía argentina destruyó el 5% de los puestos de trabajo asalariados formales, privados. Quiere decir que es una economía que crea informalidad o empleo público, pero no solamente no crea empleo privado clásico, sino que lo destruye. Bueno, y si me remonto en el tiempo, ya ahí llego al año 2008, 2009, y antes de eso, una ventana de prosperidad ligada a la salida de la convertibilidad y al comienzo del gran ciclo asiático, y antes de eso, 5 años de recesión entre el 98 y el 2003. El 50% de las villas de emergencia que había en la Argentina el día que empezó la pandemia, después debe haber más, el 50% eran posteriores al año 2001. Y el 25% de esas villas de emergencia eran posteriores al año 2010. Quiere decir que hay un proceso de deterioro sociolaboral muy marcado que hace que la Argentina ya no sea el mismo país con más pobres, sino otro país. Ya tenemos 42% de pobreza, en el conurbano ese porcentaje llega al 51%, dentro del 51% de pobres del conurbano, el 63% son chicos de menos de 14 años. Es decir, acá hay otro paisaje que presenta otros problemas y otros actores. Vamos a tener un problema fiscal que va adquiriendo rasgos crónicos, porque si yo tengo 42% de pobreza, los tengo que asistir a esos pobres y eso implica un esfuerzo fiscal enorme. Dentro del problema fiscal voy a tener un problema previsional, porque los informales no aportan al sistema previsional, y son cada vez más. Con independencia de los problemas de seguridad, de salud, de educación. Voy a tener actores nuevos. Los movimientos sociales ya llevan 20 años desde que empezaron a estructurarse. Ya le desafían el poder a la política. Una de las discusiones más interesantes que ha habido en los últimos tiempos en el país es una discusión entre la cámpora y los movimientos sociales acerca de cómo tratar el problema de los pobres. ¿Quién asigna los planes sociales? Si hay que conformar un sindicato de pobres. Son discusiones nuevas. Este es el paisaje sobre el cual
se recorta la lucha electoral. Y este es el paisaje sobre el que actúa la política. Y este es el paisaje que explica la existencia de un actor populista muy importante liderado por Cristina Kirchner. Este es el lugar de Cristina en la historia. Cristina tiene un poder enorme porque es la que representa a los pobres de los grandes conurbanos, sobre todo el conurbano bonaerense. Fíjense que la campaña del kirchnerismo es una campaña bonaerense. Esta es la explicación a esta pregunta. ¿Por qué no la pudieron desplazar dentro del peronismo como jefa? Quiso desplazar la Massa, quiso desplazar la Randazzo, quiso desplazar la Pichetto, quiso desplazar la Dabaña, quiso desplazar la Urtubey, y no pudieron. Este es el poder de ella. Ahora, alrededor de esta figura se organiza un oficialismo con características muy peculiares, raras, un diseño rarísimo. Es un diseño que uno mira y no sabe qué es lo que está mirando. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando del oficialismo, que es algo más amplio que el gobierno. Que es una persona que tiene los votos y que por lo tanto tiene el poder, pero que decide no ser presidenta y poner un delegado, que es Alberto Fernández. Algo parecido a lo que hizo Lula con Dilma Rousseff o a lo que hizo Uribe con Duque en Colombia. Ahora, un presidente que es delegado y que no tiene votos propios decididamente está disminuido. Alberto está más disminuido todavía, porque Cristina no se puso afuera, se puso abajo. Es decir, es vicepresidenta, está primera en la línea sucesoria. ¿Qué quiero decir? ¿Que lo va a reemplazar? No, pero lo podría reemplazar. Y eso disminuye todavía más el poder del presidente. Con una tercera peculiaridad que ya vuelve todo esto bastante enloquecedor, que es que aquel al que ella eligió como delegado estuvo 9 años recorriendo los canales de televisión diciendo que pensaba exactamente lo contrario de lo que ella predicaba. ¿Por qué me importa describir esto? Porque un oficialismo organizado de esta manera, lo único que puede producir es lo que produce, un nivel enorme de incertidumbre. ¿Hacia dónde va esto? Y la incertidumbre hoy en la Argentina presenta un costo más alto que el que podría presentar en otros momentos. ¿Por qué? Por lo que dije al comienzo. El Estado ya no es una herramienta para sacar a la economía del estancamiento. El Estado está quebrado. Aunque yo fuera estatista, aunque yo fuera Axel Kicillof, que entiende que el Estado debe ser el centro de la vida pública, no tengo Estado. Por lo tanto, para salir del problema, para salir de este estancamiento de 10 años, con estas estribaciones de una crisis sobre otra, necesito a la iniciativa privada. Necesito inversión privada. Pero la inversión privada solo se aplica, solo se despliega si hay un horizonte de certidumbre, si hay un futuro medianamente claro. Y este diseño tan raro impide que haya ese futuro claro, y me parece que esto es inflexible y que es un problema con el cual ellos mismos se están encontrando ahora, porque lo que armaron no funciona. A esto hay que agregarle un problema dentro de este problema, que es el funcionamiento del gabinete. Con un Alberto de Fernández que para el gobierno, para Cristina, para la Cámpora, para Massa gestiona mal, y con un gabinete que está mal armado. ¿Por qué está mal armado? ¿Porque no me gustan los integrantes del gabinete? No, está mal armado desde el punto de vista del formato. En vez de darle un área a cada uno de los socios,
un ministerio, dos ministerios, tres ministerios, según el aporte que hagan a la coalición los distintos accionistas de esta coalición, que son Massa, Cristina y la Cámpora, los gobernadores, Alberto y los amigos de Alberto, armó algo distinto el presidente. En cada área convive gente de distinta procedencia. Entonces es muy difícil saber cuál es el concepto de gestión de cada área. Por ejemplo, el Ministerio de Acción Social, tan importante cuando uno tiene 42% de pobreza, están la gente de la Cámpora que maneja la administración, los representantes de los movimientos sociales como Pérsico, que asigna los planes, un intendente como jefe, gente de Massa. ¿A dónde va eso? Imposible saberlo. Es una torre de Babel. El lugar donde más se expresa este problema es el Ministerio de Economía, donde, como vimos hace un par de meses, un subsecretario le puso límites al ministro. El ministro lo quiso echar y el subsecretario sigue estando ahí adentro, que es Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, que ahora le está pidiendo la renuncia a gente de Guzmán. Entonces, ¿cómo es un lugar donde manda, ya no el segundo, como en el país, que manda el segundo, manda la segunda? Acá manda el tercero o cuarto, porque tiene el poder de Cristina. Si yo tengo que invertir en el área de electricidad, no sé si lo hago. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Quién fija el marco dentro del cual estoy invirtiendo? Este es un problema grave que afecta al oficialismo, al que Cristina le está buscando una solución desde hace meses, que creyó encontrarle una solución pidiendo que Cafiero fuera el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, no Tolosa Paz, para poder liberar la jefatura de gabinete y poner ahí un interventor del gobierno, que para ella iba a ser Agustín Rossi. Agustín Rossi terminó peleando una candidatura en Santa Fe. ¿Es verdad lo que cree Cristina? ¿Que lo mandó Alberto Fernández y lo mandó Santiago Cafiero? ¿Mandaron a Rossi a pelear en Santa Fe? ¿Porque sabían que Rossi iba a ser el interventor del gobierno en los planes de Cristina? Gran signo de interrogación, que me interesa plantearlo porque demuestra el nivel de desconfianza que hay dentro del gobierno. Se hacen trampa. Ahora, cuando yo mire los resultados del domingo a la noche, voy a estar pensando en este problema. Si los resultados son muy ajustados y el gobierno se ve proyectado hacia noviembre en una derrota, ahora después vamos a analizar los resultados, las posibilidades que existen, muy probablemente van a querer intervenirle el gobierno. Y ahí está pensando Massa en ser un interventor y desembarcar en el gobierno con un equipo propio como jefe de gabinete. ¿Qué va a hacer Alberto? ¿Lo va a tolerar o va a resistir? Y vamos a una crisis política. No lo sabemos. Todo está muy dependiente de los resultados del domingo. En este contexto político se desenvuelve el problema económico. Y en el problema económico, bueno, podríamos hablar mucho de economía. Yo no soy economista, pero sigo la economía. Me interesa verla desde la política. Yo les diría, para simplificar mucho, lo pensaría de esta manera. Cristina Kirchner, como líder de esta experiencia, frente a dos miedos. Un miedo es el miedo a perder votos y a tener una crisis social que la lleva a gastar más y por lo tanto a emitir más. El otro miedo es que esa emisión irresponsable active, desencadene una carrera hacia el dólar, y este es el otro miedo, que le haga perder votos y le produzca una crisis de gobierno por una corrida cambiaria. Y entre esos dos miedos se desenvuelve ella y entre esos dos miedos va a estar después de la elección. Y estos son los dos miedos que van a regular en la cabeza del oficialismo, pero sobre todo de Cristina, de la Cámpora, etcétera,
la relación con el Fondo Monetario Internacional. Porque si me pide un ajuste muy fuerte, y después voy a volver sobre esto, tengo el miedo a perder mi base electoral, que depende del gasto público. Pero si no hago ningún ajuste, tengo el miedo de que se me desbarranque la economía por una fuga hacia el dólar. ¿Cómo van a resolver qué hacer según los resultados de las elecciones? Entonces ahora vamos a las elecciones. ¿Qué hay que mirar en estas elecciones? Bueno, hay datos simbólicos, datos que tienen algún peso y datos cruciales. Simbólicos. Santa Cruz. Por primera vez en muchos años el peronismo va dividido. No en una interna. Dos partidos aparte. Uno, el partido kirchnerista, de Alicia Kirchner, que lleva un intendente, al intendente de Puerto Deseado como candidato a diputado, y otro, un desprendimiento con mucha estructuración en la provincia, porque el líder es el sindicalista Vidal, secretario general de los petroleros privados, que tiene un enorme peso en la provincia y recursos. ¿Puede pasar que gane el sindicalista petrolero? Ya sabemos que en cualquier escenario lo más probable es que Juntos por el Cambio esté segundo. ¿Puede pasar que el kirchnerismo salga tercero? Esta es la pregunta con la que hay que mirar los resultados el domingo a la noche cuando estemos mirando televisión. ¿Qué pasa en Santa Cruz? Chubut. También se dividió el peronismo. Más importante en Chubut porque hay senador, se elige senador. Y es la preocupación de Cristina. Hay un peronismo que es el kirchnerismo nacional y otro peronismo que es el peronismo local. Van con partidos separados. En esa división, ¿podría ganar en el medio Juntos por el Cambio? No sabemos, hay que mirar. Córdoba es una elección que a la larga la va a ganar siempre Juntos por el Cambio. Lo que importa saber ahora es quién gana, Juez o Negri, por la senaduría. Si pierde Negri frente a Juez, ¿quién va a conducir el interbloque opositor en la Cámara de Diputados? ¿Va a seguir siendo Negri, que viene de perder? Eso es lo que hay que mirar en Córdoba. Santa Fe. Ahí, como dije recién, fue Rossi a enfrentar una lista que es una lista de aliados entre Perotti y Cristina. ¿Cuál es el miedo de Cristina? ¿Por qué Cristina apoya la lista de Perotti y no apoya a Rossi? Y está enojada con Alberto por haber estimulado a Rossi a dar esa pelea. Porque si el domingo a la noche nosotros vemos que la interna peronista en Santa Fe, la PASO, la ganó Rossi, es altamente probable que el peronismo pierda en Santa Fe en noviembre, porque es el peor candidato que pueden llevar a la general. Y esto es lo que le preocupa a Cristina, porque seguiría perdiendo senadores en el Senado. El resultado de Juntos por el Cambio ahí es un misterio porque son 4 listas. Capital Federal. Los números que tiene Larreta hoy a la tarde son que Vidal saca aproximadamente 30% de la elección general. López Murphy va a sacar 12, según hablo los números de las encuestas del gobierno porteño. La lista de Rubinstein, Suárez Lastra, Brandoni, ellos creen que va a sacar no más de 4 o 5%, y Milei alrededor de 10%. ¿Qué hay que mirar acá? 2 datos. Primero,
Vidal con 30%, saca más o menos que Santoro, que es el candidato kirchnerista. Porque si Santoro saca medio punto más que Vidal, el gobierno va a aprovechar eso para hacer una campaña muy agresiva en la capital. Lo otro que me interesa especialmente, mucho más que lo anterior, es la suma López-Murphy-Milei, que van en partidos separados, pero lo sumo desde el punto de vista del concepto. Si López-Murphy saca 12 y Milei saca 10, estamos hablando de 22% de votos liberales. Es un voto que está mirando la inflación, que está mirando el gasto público, que está mirando la carga tributaria. ¿Por qué me importa? Porque me hace acordar una escena parecida en los finales de Alfonsín. Perdón que vaya tan atrás en el tiempo. Cuando empezaba a surgir y a ascender el liberalismo de Alzogaray y un discurso fiscalista. Un discurso preocupado por el peso del gasto público en la sociedad, por el peso del Estado en la sociedad. Importantísimo. Importantísimo. Primero porque vamos a una discusión con el fondo. Después voy a volver sobre esto. Entonces, la discusión sobre el fondo va a ser con el fondo. ¿Cómo llego al nivel de déficit que me pide el fondo que llegue? ¿Llego recortando el gasto o aumentando impuestos? Va a ser muy importante el peso de estos votantes en esa discusión. ¿Por qué? Porque si el peronismo y Juntos por el Cambio ven que empieza a crecer la plantita fiscalista, la plantita liberal, que impugna el gasto público, etc., van a tener un estímulo ahora político, no conceptual, de cuidarse mucho de aumentar impuestos. Porque empiezan a perderlo con los votos. Acuérdense ustedes, los que tienen mi edad, los que están en condiciones de acordarse, que en el año 89, el ascenso de la UCD forzó al radicalismo a ir con un candidato como Angelós, que hablaba del lápiz rojo. Y Menem terminó en un giro liberal con los Alzogaray adentro. Quiere decir que no me importa si Milei y López-Murphy forman, digamos, representan una masa de votos capaz de ganar en el 2023. Me interesa que esa tendencia fuerza a los partidos grandes. Los obligan a registrar el fenómeno fiscal, impositivo. No necesito aclarar acá que para el sector agropecuario esto es clave. Porque está el fantasma siempre de que se quiera resolver el problema fiscal con un aumento de las retenciones. Entonces, yo si tuviera campo, el domingo a la noche estoy mirando el voto de López-Murphy y Milei, porque es un voto en contra de una tendencia que ha tenido la política en todos estos años de resolver el problema fiscal con mayor presión tributaria. Dicho esto, vamos ahora a la gran batalla, que es la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tengo que mirar para entender esta batalla? Lo que dije al comienzo. Una crisis dentro de otra crisis y esa otra crisis dentro de 10 años de estancamiento. ¿Por qué me importa tanto mirar esto? Porque esto va configurando un nuevo sujeto social. No es la clase alta. Hay una clase alta que no va a votar nunca al kirchnerismo, que obviamente se ve afectada por la crisis, pero que en su vida personal es gente que puede tener una solución a la crisis. Me voy a José Ignacio o me voy a Key Biscayne. Tengo otra clase social voy a decir una barbaridad, un sarcasmo, una provocación. Tengo otra clase social a la que también es muy difícil afectarla con la crisis, porque ya no la puedo afectar más. Es el que vive en el fondo de la cava de Villa Itatí.
en el basural de Villa Nueva Esperanza, Costa Esperanza en San Martín. Viven semividas. Lo próximo es morirse. Esa gente, el Estado la sostiene en esa semivida con una bolsa de comida y un plan social. Ese voto está bastante atado también, no tanto como suponemos. Cuidado con esto. En los últimos días, yo en contacto con gente que está ahí, empiezo a percibir que hay un votante muy pobre, enojadísimo con el gobierno por una razón para muchos inesperada. Los chicos que no pudieron ir a la escuela. Son madres que viven en la villa y que ven cómo su hijo se atrasó enormemente en las habilidades que había adquirido en la escuela en el último año y medio, porque no fueron más a la escuela. Y eso me dice gente que está muy ligada a esa sociología, está descomponiendo la relación entre el pobre y el kirchnerismo. No me llama la atención que Larreta, este fin de semana que pasó, haya ido a recorrer villas de municipios peronistas, no las villas de Lanús, donde gobiernan ellos, la villa de Quilmes, la villa de Lomas de Zamora, donde gobierna Mayra Mendoza de la Cámpora, o un aliado de Máximo Kirchner como Martín Saurralde de Lomas de Zamora. Hay que mirar ahí, pero simplifiquemos, no me quiero meter en este detalle, en esta novedad. Ahí tampoco hay novedad. La novedad, ¿dónde está? Está en la clase media y media baja. En una franja social que está con vértigo, que está con pánico de caerse a la pobreza. ¿Por qué? Porque hubo 3 millones nuevos de pobres durante la pandemia. Entonces, ¿quién es este señor? Es el señor que le tuvo que decir a su hijo, no te puedo seguir pagando la universidad. Que tuvo que sacar a su hija de un colegio bilingüe y llevarla al colegio parroquial, porque no podía seguir pagando el colegio. Que tuvo que ir a la prepaga a pedir un plan menos oneroso para cubrir la salud de la familia. Ese señor está con miedo y enardecido, porque lo cambiaron de clase social. Va a las reuniones de padres y los padres son otros. ¿Quién le pone voz a ese señor que antes lo representaba algo parecido a Massa? Con Macri está enojadísimo, porque la recesión y el ajuste empezó con Macri. Por eso Juntos por el Cambio se llama Juntos en la provincia. Y por eso Jorge Macri lanza una campaña increíble con el eslogan "Soy más Jorge que Macri". Olvídate de que soy Macri, me está diciendo. A Macri ahí lo esconden. Y tienen que ir con candidatos filoperonistas, como es Santilli, que es peronista. O el radicalismo que va con Manes y dice, nosotros con el PRO nunca tuvimos nada que ver porque éramos convidados de piedra en el gobierno de Macri. Vamos con Manes. Manes dice, yo no tengo nada que ver con la grieta y con Macri no estuve. Ahora, esta gente que se enojó con Macri y buscó como opción a Alberto, también empezó a estar enojada con Alberto, porque no le cumplió. A esta gente, ¿qué le dice Cristina? El partido no se jugó, no me tomes en cuenta porque hubo pandemia. ¿Qué le está diciendo? No te pude cumplir. Si Randazzo tuviera una gran dimensión personal como líder, a lo mejor sería la hora de Randazzo, ir a buscar el voto de Massa. Por lo que dicen las encuestas, no estaría produciéndose eso. Quiero decir algo que no dije que debo decir. Las encuestas son rarísimas porque la gente ni le contesta a los encuestadores, entonces estamos un poco a ciegas. Entonces, ¿qué tengo que mirar? Tengo que mirar cuál es la diferencia que aparece entre el voto al Frente de Todos, Tolosa Paz, con la suma de Santilli más Manes. ¿Qué creen en ambos lados, en el Frente de Todos y en Juntos,
que esa diferencia se ha ido achicando en las últimas semanas y que hoy puede ser de 5 puntos, 4 puntos. ¿Qué debo mirar entonces el domingo a la noche? ¿Qué clima hay? ¿Qué clima queda? ¿Queda el clima de que es una elección que ya no se puede revertir? ¿O la distancia entre oficialismo y oposición es tan pequeña que empieza una dinámica por la cual en noviembre se da vuelta la cosa? Bueno, para contestar esto tengo que hacerme otra pregunta. Disculpen que se las complico un poco, pero no puedo simplificar tanto. Y esta pregunta no hay mucha respuesta, no se sabe. El gran misterio en una interna, en una primaria, es cuánto del voto del que perdió queda en el que ganó. Con nombre y apellido, cuánto del voto de Manes retiene después Santilli. Por eso está tan obsesionado Santilli y Larreta en la foto con Manes el domingo a la noche. Porque hay gente que vota a Manes porque le gusta Juntos y le gusta más Manes que Santilli. Ese se queda con Santilli porque Manes va a estar en la lista. Pero hay gente que vota a Manes y no lo quiere a Santilli. Y dice, si el mío se cayó, que es Manes, me voy a votar a Randazzo. Esta es una dinámica posible. Entonces, rebobino un poquito. Tengo que mirar la diferencia. Si la diferencia me sugiere que esto se puede dar vuelta, a lo mejor hay votos de Randazzo y votos de Spert que dicen, no, ahora no tiro el voto a Santilli y me garantizo que pierda Cristina. Pero puede haber votos de Manes que digan, no, Santilli no me gusta, me voy a Randazzo. ¿Qué va a prevalecer? No sabemos. ¿Qué me importa de esto además? Vuelvo a lo económico. Si el gobierno ve que el resultado del domingo a la noche en la provincia de Buenos Aires puede, ganando el gobierno, ¿hay un escenario donde puede ganar Juntos por el Cambio? ¿Juntos? Sí. ¿Estoy seguro? No. Pero admitamos todos, pongámonos de acuerdo en que gana el gobierno por poco, que es lo que yo creo que es más probable que pase, según lo que dicen los encuestadores. Insisto que estoy a ciegas. A ver, déjenme demorarme un poquito, a una costa de algún desorden. Es una elección rarísima, donde no sabemos tampoco qué nivel de abstención va a haber, entonces es muy difícil de pronosticar. Por eso lo que les estoy planteando no son pronósticos. Importa mucho esto. Son escenarios. Pongámonos de acuerdo en que la cosa puede ser así, pero no nos atemos a ese pronóstico. Pero pongámonos de acuerdo en que Tolosa Paz gana por poquito sobre la suma Santilli Manes. Si eso es así, y en el electorado opositor se genera el clima de que esto se puede dar vuelta, como se generó en el 2015 el clima de que esto se podía dar vuelta cuando los que vieron derrotado a Macri vieron que ganó Vidal en la provincia. Dijeron, entonces todo no está perdido y se dio vuelta. ¿Qué va a hacer el gobierno en esa escena? Romper el chanchito. A gastar lo que haya que gastar. Subsidios ya no puedo aumentar porque ya están los subsidios. No los toqué, no subí tarifas. Pisar el tipo de cambio lo tengo pisado. Acá va a haber un tema de atraso cambiario importante. Porque a la clase media no le puedo llegar con gasto público. Con gasto público le llevo a la clase baja. A la clase media lo que le tengo que garantizar es que las cosas que consumimos, que están hechas de dólares, y casi todo está hecho de dólares, porque son insumos importados en la composición de los bienes, eso va a estar barato, y eso se hace pisando el dólar. No me alcanzó con eso para ganar. Temo perder en noviembre. Entonces, ¿qué hago? Aumento las jubilaciones, que todavía no toqué eso. Aumento la asignación universal por hijo. Aumento los salarios públicos.
regalo créditos desde el Banco Nación y desde el Banco Provincia. ¿Todo eso qué significa? Que para ganar la elección me alejo del acuerdo con el fondo. Y si el año que viene no tengo una soja como la del 2021, y si el año que viene no tengo más margen para aplicar de nuevo el impuesto a la riqueza, el ajuste con el fondo va a ser un ajuste muy importante. Entonces ahí va a haber un debate importante después de la elección y va a haber voces dentro del oficialismo que van a decir no acordemos con el fondo. Y ahí va a aparecer otra voz, la de Guzmán, que va a decir entonces vamos a la corrida cambiaria. Esta es la proyección que yo veo respecto de noviembre y post-noviembre con un resultado ajustado el domingo. Y por supuesto, y con esto termino, se va a activar la vocación de aquellos que dicen este gobierno hay que intervenirlo. Si hubiera un resultado contundente por parte del gobierno, y vemos que el gobierno hace una victoria en la provincia de Buenos Aires imposible de revertir, y Santilli queda deprimido, se producen dos consecuencias. La primera es Alberto que recupera poder y le dice a Cristina, ¿viste que no era tan malo todo esto? Y se achica la posibilidad de intervención sobre el gobierno y gana poder Guzmán y gana poder dentro del gobierno los factores, los actores que dicen no, entendámonos mejor con Estados Unidos y acordemos con el fondo con mayor racionalidad. Y si el resultado no es este, bueno, lo que va a haber es una tensión enorme para desembarcar dentro del gobierno y una crisis porque probablemente Alberto no quiera que le intervenga en el gobierno. Y esta es la proyección para después de la elección. Tengo que mirar mucho en cuánto queda juntos en la provincia. ¿Por qué? Porque si yo soy un inversor extranjero, si miro la Argentina desde Wall Street, desde Londres, desde Madrid, y digo, bueno, a ver, acá ganó el gobierno por poco, pero la oposición ganó Córdoba, estuvo cerca en Santa Fe, a lo mejor gana Entre Ríos, gana Mendoza, gana Jujuy, gana Corrientes, gana la capital, y en la provincia de Buenos Aires está a 4 o 5 puntos del oficialismo. Acá hay un proyecto presidencial. Y si además entre los jóvenes empieza a crecer el voto que me pide menos Estado, más mercado, este es un país que empieza a ser interesante para el 2023. Más allá de todas las reformas que hay que hacer y de los enormes problemas que tenemos. Bueno, pido disculpas porque tal vez no estuve todo lo ordenado que tenía que estar. Lo que me interesaba era plantear escenarios respecto de lo que va a pasar el domingo y sobre todo qué efectos van a tener esos escenarios sobre la política económica. Les agradezco la paciencia. Impecable, maestro, impecable. Bueno, tengo acá una serie de puntitos, a ver, por ahí te los voy tirando, a ver si vos me los redondeás, ¿no? La primera que surge es, cuando vos fuiste hablando, fuiste analizando el voto y todo eso, yo acá tenía un mapa y dije, ¿no se avivaron de otra arquitectura posible los opositores? Y acá te tiro una arquitectura muy simple, muy gauchita. Yo digo, ¿qué hubiera pasado si habiendo entendido esto o habiéndote dado cuenta de esto, un poquito antes hubieras puesto a Bullrich, a López Murphy, a Tetaz y alguno más en Capital? Y Vidal, en vez de tener el capricho de entrar en Capital y mandarlo a Santilli, a provincia, hacer ese enroque que la gente no le entró, hubiera sido Vidal Manes. ¿No? También yo estoy haciendo un expost, pero digo, si lo podemos hacer vos y yo, seguramente Larreta lo hubiera entendido. Y la pregunta es, ¿y qué haces con Santilli? Y le decís, Gaucho, bueno, aguantaste hasta el 23 y salí a jugar el 23 en lo que seguramente puede hacer vos, que es ser jefe de gobierno, ¿no? Porque como vos lo planteás, digo, con esta otra fórmula, me parece que hubiera sido ganadora, ¿o no? Bueno, uno de los problemas es que Santilli no puede ser candidato a jefe de gobierno. Claro, claro. Porque ya fue 2 veces vice, sí. Ya agotó el cupo.
para contestar tu pregunta, hay que ver a ver, te voy a contestar la pregunta entrando por otro lado. Dale. ¿Qué se está discutiendo en Juntos por el Cambio? 3 cosas. La primera, ¿quiénes son los mejores candidatos? Es discutible si Vidal era la mejor candidata para la ciudad, no lo sé. Horacio Rodríguez Larreta hace 2 meses creía que sí, hoy no sé. Uh-huh. Tu pregunta sobre Bullrich es muy valiosa. Y él cree, Horacio, que Santilli es el mejor candidato para la provincia. En esa creencia hay una trampa, porque se está discutiendo un segundo tema. Y ese segundo tema es la discusión del liderazgo entre Horacio y Macri. Entonces, para Rodríguez Larreta, era esencial que los candidatos que ganen o que compitan en estas elecciones sean de él. Porque él pretende, a través de esas identidades, mandarnos el mensaje de que dado que los candidatos los puso él, y ahora te voy a agregar algo más sutil, y los puso con cierta arbitrariedad, porque hasta los hizo cambiar de distrito, el jefe es él. Qué pobreza política da la sensación, ¿no? Así yo digo que que lo escucha dice, pero a ver, este tipo no va a gobernar como presidente y piensa así. Bueno, es la disputa de poder. En alguna medida, Alberto hizo lo mismo. Cuando empezó a olfatear que le querían poner los candidatos, dijo, mi candidata es Tolosa Paz y Leandro Santoro. Y se los impuso por un tuit a Cristina. Me interesa mucho esta anécdota por otra cosa. Porque no sé si es tan blandito como para dejarse invadir el gabinete después de las elecciones si esto anda mal. ¿Se entiende? Qué buena esa, ¿sí? Muy importante. Y él lanza, a través del tuit de un amigo de él, que se llama Raúl Timerman, la candidatura de Tolosa Paz y Leandro Santoro en el momento en que Cafiero estaba reunido con Máximo Kirchner, que le estaba ofreciendo la candidatura a diputado. Todo está podrido ahí adentro. Uh-huh. Pero lo que digo es, me estoy desviando del tema que vos planteaste y ahora vuelvo, Pero a propósito de esto de las candidaturas de Alberto, hago una larga nota al pie de página diciendo, cuidado que el tipo no se deja tan fácil. Uh-huh. Vuelvo a Juntos por el Cambio. Sí, disculpen porque me parece importante lo que estamos mirando. Sí, razonable. Alberto es más taimado de lo que parece. Tercero, vuelvo a Juntos por el Cambio. Entonces se está discutiendo quiénes son los mejores candidatos, quién es el jefe del PRO, si Larreta o Macri. Y tercero, los radicales, por lo que vos decís de Manes Vidal, uh-huh, quieren tener otro lugar en la mesa. Los radicales dicen, tenemos a Manes, tenemos a Lustó, ¿por qué tenemos que seguir siendo el pariente pobre? Ganamos Jujuy, ganamos Mendoza, tenemos una fuerza importante en Córdoba, ganamos Corrientes. ¿Por qué tenemos que absorber la derrota de Macri? Si fue un tema tuyo, Larreta, tuyo, Vidal, tuyo, Bullrich, la derrota de Macri el fracaso de Macri fue el fracaso del PRO. A nosotros no nos invitaban ni a tomar un café. Así piensa Sanz, así piensa Morales. Entonces hay un duelo ya no de liderazgo, sino interpartidario respecto de qué lugar ocupa cada uno en esa mesa. Uh-huh. Vos me dirás, pero con 42% de pobreza, 50% de inflación, las LELIC que son una bomba de tiempo, el problema más importante que tiene la Argentina está en el Banco Central, no en el gasto público del Tesoro. Son 4 billones de pesos en LELIC. ¿Escuchaste? Sí, un montón. Y para pagar los intereses tengo que emitir todos los meses una cantidad enorme de plata.
Lo que me va a preguntar el fondo no es cuánto voy a subsidiar la energía, me van a preguntar cuánto vas a emitir en el Banco Central que lo pueda absorber el mercado. Con esta agenda dramática, ¿vos estás pensando en qué lugar ocupa el radicalismo en la mesa y quién es el macho alfa, si Larreta o Macri? Sí, porque es imposible que en la democracia se suspenda la disputa de poder, nos guste o no nos guste. Ok. Ahora, es verdad que si te vas muy lejos del interés popular, lo que vas a tener el domingo es un nivel de abstención que te va a hacer asustar. Te voy a otra. Ahora te voy al análisis de... Espera. Sí. Me quiero detener a algo que va a ser importante. Vos hablás de lo de Vidal. Cuidado porque ahí hay un llamado de atención para Larreta. Si a Vidal no le va muy bien el domingo, Larreta va a tener que dar explicaciones, ¿eh? Te hago otra. Es complejo, yo creo que en algún momento te la hice esta, ¿no? Pero el tema Cristina, ¿no? Porque todo el universo argentino gira alrededor de ella, ¿no? Yo siempre digo, si nosotros pudiéramos convencerla a ella de que exportar carne, de que dejar el campo libre, etcétera, funciona, yo creo que chau, a partir de ahí va a decir, mirá, Bindi, qué tipo fachero que, ¿no? ¿Viste? Yo estoy seguro que te lo dibuja, ¿no? Porque te lo sabe dibujar y a la masa le encantaría escucharlo. Entonces la pregunta que te hago es, ¿realmente Cristina, un animal político con tantos años y todo, que usa Rolex y todas las cosas buenas, realmente ella tiene la ideología de ese populismo a la Venezuela? ¿Se bancaría una Argentina así? ¿O en el fondo en algún momento puede surgirle ese pragmatismo de Néstor, el inventor de los superávit gemelos, en el fondo, un tipo prolijo en ese sentido, ¿viste? ¿Le puede llegar a surgir algo de eso ante el abismo? Porque está estudiando más economía, ¿viste? Está estudiando economía, el otro día se mandó una hora de speech con mucho basamento económico, o sea, me parece que se da cuenta que viene el precipicio, alguien le dijo los metros que van ahí. Entonces, en algún momento, ¿no olerá todo esto? El hijo da la sensación que un poquito lo huele, no sé, ¿vos cómo lo ves? ¿Tendrá el pragmatismo? Yo creo que ellos... A ver, creo que tienen una base de creencias, no de ideas, de creencias que son más profundas que las ideas y más inconmovibles. Uno las ideas propias las critica, las somete a prueba, puedo discutir con vos y que me plantees otra idea o me hagas ver la limitación de la mía. Las creencias es más difícil ponerlas en discusión. Claro, ellos tienen 3 creencias inconmovibles. La primera: ante cualquier tema que me plantees, cualquiera sea el tema, el Estado va a hacer una solución mejor que lo privado. Complicado. La segunda: ante cualquier tema que me plantees, antes de considerar el tema, lo nuestro es mejor que lo extranjero. Y la tercera: ante cualquier tema que me plantees, los pobres tienen la razón respecto de los ricos. Estas son 3 creencias que no son de Cristina y de Máximo Kirchner. Estas 3 creencias están en el consenso de la Argentina desde los años 30 del siglo pasado. El otro día yo hablaba con alguien del corazón de Macri y me dice, Guido Sanleris, el último presidente del Banco Central de Macri, hizo unas encuestas donde a la gente le pregunta si hay que disminuir el gasto público. Y el 60% dice que sí. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿y hay que tocar las jubilaciones entonces? El 97% dice que no. Y no hay un 97% kirchnerista. Digamos, este es un consenso de la sociedad argentina, que el kirchnerismo exagera como una caricatura. Dicho esto, en Cristina, en Máximo Kirchner, en todo ese grupo hay un pragmatismo que yo mencioné. No tienen noción de la restricción presupuestaria, creen que todos los mercados pueden ser intervenidos, que desde el Estado podés manejar la economía hasta que se dispara el dólar. El día que se dispara el dólar, Cristina escribe esa carta del 26 de octubre del año pasado que dice, yo no tengo nada que ver, que gobierne Guzmán. Y Guzmán te hace un ajuste que no lo hizo ni Duhovne. Porque en el mes de marzo el déficit era 3.1. Y en mayo la emisión fue 3.000 millones de pesos, que es nada.
Ahí está el pragmatismo, pero es después del miedo, no es antes del miedo, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Es cuando te comiste la curva, pasaste por el camión de enfrente, no sabés cómo es que te salvaste y quedaste temblando después de 10 kilómetros y decís, me salvé no sé cómo, y ahí sos una joya manejando. ¿Se entiende? O sea que es imposible que esta mujer pueda hacer algo al estilo Menem, muy pragmático al borde del precipicio, porque sus creencias le van a decir vamos al precipicio como sea. Salvo que vea que la corrida cambiaria le hace perder el poder. Lo que rige es la conservación del poder, ese es el driver. Ok. Y te hago la última ahí, ¿no? Te hago la última, Por porque eso digo que es alguien que está entre dos miedos. El miedo a un ajuste que me hace perder mi base, que vive del Estado, el empleo público, ATE, los planes sociales, los movimientos sociales, pero cuidado, porque si la emisión monetaria que me lleva a hacer eso hace que se me desbarranque el tipo de cambio y que el dólar, el contado con líquido vaya a buscar a 200 pesos, bueno, ahí me vuelvo ortodoxo. ok, ok. Te hago la última, ¿no? Porque, bueno, a ver, las pasos ya más o menos la estamos viendo. Creo que el domingo a la noche todos van a decir que ganaron. Esta sutileza la vas a analizar vos, de los 3, 4 puntos, el cruce. El resto de nosotros vamos a escuchar lo que dice uno. Gané yo, gané lo otro. Bien, después va a venir, que es rarísimo, ¿no? Unas pasos en septiembre y todavía en noviembre salir a votar, ¿no? Ya yo creo que ya eso es un desgaste, va a ser un desgaste de guita, de dólar, de expectativa, de todo. Bien, viene noviembre. Y ahí sí, suerte o verdad, yo calculo que todos van a madurar, Cristina y también la oposición. Y ahí pase lo que pase, el que sigue gobernando es Alberto. Te gastaste toda la guita, lo poco que te quedaba, le pediste a tu vecino, ya no te quedaba nada y te empiezan a venir los acreedores. Yo creo que el post-noviembre es una Argentina, y acá te pregunto a vos, tal vez no visiblemente, pero sí invisiblemente peor que la del 2001. Con mucha más pobreza, con menos trabajo, sin expectativas de alguna cosa grande como fue, no sé, en ese momento la devaluación, la reactivación, el campo que levantó las hojas 600, no lo vas a tener seguramente. Entonces ahí, ¿qué puede pasar con la clase política? Mirá qué pregunta filosófica te hago, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar con la clase política? Porque nadie quiere un acuerdo, nadie quiere consenso, ¿qué puede pasar? Y con la gente, ¿no? Bueno, es distinto del 2001 esto, porque tenés política monetaria. El gran drama del 2001 era el tipo de cambio fijo, es que saltaba la térmica y se quedaba todo a oscuras, que era la convertibilidad. Esto se parece muchísimo, yo lo estoy mirando con mucho detenimiento al final del gobierno de Alfonsín, no por la hiperinflación, sino alta inflación, problemas en el Banco Central, con una dificultad. Cuando llega Menem tiene las joyas de la abuela para hacer el ajuste fiscal, que eran las empresas públicas. Esta clase política tiene una sola cosa, que es el régimen previsional. Ese es el ajuste que hay que hacer, que es dolorosísimo. La pregunta que hay que hacerse, o la pregunta que vos te estás haciendo es, ¿hasta dónde tienen noción de la gravedad? ¿Hasta dónde van a poder llegar a un acuerdo y prevenir un descalabro? Claro, claro. O hasta dónde el ajuste lo va a hacer el mercado, que lo hace con insensibilidad absoluta, sin prudencia. El mercado ajusta como un tsunami. No, mirá que los pobres, qué sé yo los pobres, no hay nadie para pensar en cuál, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, esa va a ser la encrucijada. Y la oposición va a estar en una gran tentación. ¿Nos conviene ayudarlos para que lleguen y a lo mejor después no ganen? ¿O nos conviene el incendio? Inclusive para tener la crisis que produce delegación de poder que no tuvo Macri. Si yo lo hipnotizo hoy a Macri nunca me va a decir esto públicamente, ni en secreto. Pero si yo lo hipnotizo a Macri, lo traigo acá, este Zoom hipnotizado, y ¿por qué fracasaste? Me va a decir una respuesta que no está en su libro. Me faltó la crisis que tuvo Menem antes, o la que tuvo Néstor, y que hace que la gente
te diga, sacame la muela como sea, sin anestesia, como sea, pero sacámela. Claro, qué buena esa, sí. Entonces eso inspira en la oposición la tentación de decir, no, que se produzca el incendio. Pero mirá que el incendio es que la pobreza pase del 42 al 50, y si no, no se puede gobernar. Ok, ok. Bueno, Es un dilema dolorosísimo, ¿eh? Sí, sí, muy doloroso. Esperemos, bueno, que de acá a noviembre aprendamos algo, ¿no? Que todo esto, los melones se vayan acomodando en el camión, ¿no? Bueno, me sentí como Pancho Olivera en Odisea hoy, ¿viste? Parecía, viste que Pancho se sienta así, de trajecito, te habla, así, igual, hasta el tono me parecía. Che, Carlos, bueno, excelente, ¿eh? Muchísimas gracias por este rato. Muchas gracias a ustedes y gracias por la paciencia porque soy larguero. No, impecable, impecable. Hay más de 850 personas conectadas, así que felicitaciones, yo te hago el aplauso acá en nombre de todos ellos. La última vez tuvimos mucha repercusión porque después me empezó a llegar y a llegar y a llegar. Mirá, qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, Querida Mari Sierra siempre impacta muchísimo y llega a otros lados. Maestro, como siempre, muchísimas gracias. Muy claro, como siempre. Gracias. Chau, chau. Buen fin de semana. Gracias, viejo. Gracias, gracias. Y ahora sí, señor director, este lo auspiciaba, 1913. En una pequeña ciudad en Japón, con el fin de resolver los problemas ambientales causados por la explotación de las minas de cobre y apoyar el crecimiento de la producción agrícola local, nace Sumitomo Chemical. Hoy, luego de más de 100 años de desarrollo continuo, mantiene estos principios vivos como el primer día. Con más de 180 subsidiarias a nivel mundial y presencia en los 5 continentes, sigue trabajando día a día con el fin de promover el bienestar, ofreciendo soluciones sostenibles para la producción de alimentos y la salud de la sociedad. Con desarrollos en las áreas de salud, protección de cultivos, petroquímica, plásticos, energía y materiales funcionales, productos farmacéuticos y productos químicos relacionados a Technology Information. La tradición, la innovación y la sustentabilidad hacen de Sumitomo Chemical la cuarta empresa en innovación y patentes de agroquímicos a nivel mundial. En el mercado agrícola, con el más robusto portfolio de todo el mercado, tanto para cultivos extensivos como intensivos, es una empresa híbrida que combina innovación tradicional con innovación biológica, que ofrece soluciones en todo momento, previo a la siembra hasta después de la cosecha. Con el objetivo de ser una de las 5 compañías más importantes de la región, Sumitomo Chemical llega para posicionarse como una de las compañías líderes en diferentes segmentos de la agroindustria nacional. Con más de 50 productos en el mercado y desarrollo de nuevas moléculas, tiene los mismos objetivos que al nacer: lograr mayor productividad de los cultivos y cuidar el medio ambiente. Porque las tradiciones se escriben día a día y duran para siempre. Sumitomo Chemical. Nuestra tradición sos vos. 9:50, casi 5 horas, 4 charlas espectaculares, 850 y pico de personas. Nos vieron 5 países además de Argentina, prácticamente todas las provincias viendo esto que es un clásico, ¿no? La jornada de actualización técnica de los grupos CREA de la región Mari Sierra. La verdad, espectacular. Por supuesto, agradecerle a todas las empresas que nos acompañaron, a todas las empresas patrocinantes, auspiciantes que estuvieron con todos nosotros. Por supuesto, también a nuestros 4 oradores, ¿no? A Jorge González Montanera, a Diego Aguilera, a Jan Cameron, ¿no? Con su explicación espectacular y tentándonos a todos, ¿no? A ocupar esos espacios, a estar, a contagiar con el campo. Carlos Pañi y este análisis de la política, ¿no? No sé si te deja contento, ¿no? Que yo soy esperanzado, digo, bueno, vamos a tratar de mirar el vaso medio lleno. Ojalá en algún momento maduremos, aprendamos de todo este tipo de cosas. Y quiero que no me haga olvido nada más, señor director. Así que muchísimas gracias y, por supuesto, como hacemos siempre, nos vamos a volver a ver el año que viene en esto que son las jornadas de actualización técnica del CREA Mari Sierra. Muchas gracias por estar con nosotros.